Vamos avanzando. Ok, muy bien. Muy Listo, bien, estamos en vivo. muy bien. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a través de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato y el programa de formación continua. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio de las TIC a las TAC. Es un gusto y un placer que nos acompañen en este proyecto que ha ido avanzando, que se ha ido consolidando paso a paso. Y bueno, pues el día de hoy tengo el enorme placer de contar con 4 participantes en este conversatorio y quisiera presentárselos y que conocieran un poco de ellos para que posteriormente ustedes tengan la oportunidad de contactarlos, de que sepan dónde se encuentran laborando, qué es lo que están haciendo y bueno, que también sea una herramienta para ustedes de apoyo en su camino de aprendizaje. Así es que pues bienvenidos, muy buenas tardes. Les voy a presentar al maestro Juan José Hernández Mata. Es licenciado en Sistemas por la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Es maestro en Investigación y Desarrollo de Innovaciones Educativas por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Actualmente se desempeña como docente en la BCNOC, impartiendo el optativo de Desarrollo Tecnológico y las asignaturas de Aritmética y Números Decimales, Probabilidad y Estadística. También es encargado del área de soporte técnico de la institución desde hace 10 años. La maestra Blanca Andrea Cabrera Caudillo es docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, licenciada en Educación Preescolar. Cuenta con una especialización en el diseño de experiencias de aprendizaje en UPN, 2 diplomados, uno sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas y otro en competencias para la supervisión y el acompañamiento educativo. Es maestra en Investigación y Desarrollo de Innovaciones Educativas por la BCNOC. Actualmente es integrante del cuerpo académico BCNOC, procesos de formación docente en la línea de generación y aplicación de formación para la intervención en el campo formativo de pensamiento matemático, aspecto número en preescolar. Ha sido coautora del libro Propuestas didácticas para desarrollar la línea de trabajo del programa Escuelas de Tiempo Completo en Educación Preescolar en el 2011. También es autora del capítulo de sistematización del proyecto de innovación Software Click Matemático en un grupo multigrado de educación preescolar en el libro Estudio de Casos de Prácticas Educativas, publicado por la Universidad Técnica de Machala en 2015. Ha sido colaboradora de la práctica innovadora del taller Campamocha de la serie Prácticas Innovadoras, publicado por el INEE en el año 2017. El maestro Luis Gilberto Granados Lara es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Cuenta con la maestría en Educación, Gestión y Administración de Procesos Educativos por el Centro de Actualización del Magisterio. Cuenta con la maestría en Investigación en la Escuela por la UPN. Es doctorante en el programa Doctorado en Innovación por la UBEC. Se ha desempeñado como docente en el nivel primaria y secundaria. Actualmente es director de la Escuela Primaria Constitución de Silao, Guanajuato. Cuenta con la certificación internacional Certiport nivel IC3, Internet and Computer Core Certification. Cuenta también con la certificación en Microsoft como educador Google nivel 1 y 2 y como trainer certificado por Google. Ha sido asesor en distintas instituciones educativas, entre ellas el Centro de Actualización del Magisterio, la UPN 111 y en la BCNOC. El maestro Juan Benito Rodríguez Araiza es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de León, es maestro en Ingeniería Administrativa y Calidad por la Universidad de La Salle Bajío, es maestro en Sistemas Electrónicos y Computacionales por la Universidad de La Salle Bajío, es doctorante en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento TAC en entornos virtuales por la Universidad IEXPRO. Cuenta con diplomados en investigación y desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y es asesor en la modalidad virtual, certificación de competencias para la educación a distancia en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.
Sin más, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio de las TIC a las TAC. Maestro Juan Benito, maestro Luis Gilberto, es un honor contar con su presencia. Bienvenidos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, comenzaremos este conversatorio con un bloque de preguntas. Contarán con el tiempo suficiente para poder contestar y daremos paso al siguiente compañero. Entonces, me gustaría iniciar este conversatorio, el cual se está transmitiendo a través de YouTube. Y bueno, también ahí ustedes podrán hacer sus preguntas, conversar con los ponentes, si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto le daremos lectura y respuesta al final del conversatorio. Entonces, para dar inicio al primer bloque, me gustaría preguntarles cuáles son las características y diferencias entre las TIC y las TAC. Maestro Luis Gilberto, adelante, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente a todos, maestro Juan Benito, maestra Maribel, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, a todos quienes nos ven y escuchan. Bueno, pues hay ciertas características que esencialmente notamos, o sea, realmente no es como tan divergente el asunto cuando hablamos de TIC. Casi todos tenemos o asumimos un concepto correcto de las TIC. Eres bueno con las TIC. Es decir, asumimos que eres bueno utilizando algún tipo de herramienta tecnológica, la computadora, el celular, algún dispositivo que surte efecto efectivamente para esto, para comunicarnos o para obtener información. Entonces, las características esenciales de las tecnologías para la información y la comunicación es esa. Todo aquel dispositivo, recurso, herramienta, aplicación, programa que sirve para poder establecer comunicación o para obtener acceso al conocimiento. Y hoy en día, con el uso de Internet, pues se ha potenciado aún más. Cuando hablamos de las TIC y estas características iniciales de poder ser, digamos, un tanto universales, claro, con sus restricciones en cada uno tipo de las regiones, por efecto de equipamiento, por efecto de conectividad, pues bueno, hay personas que no tienen acceso. Pero esencialmente en el tiempo reciente, pues la mayor parte de la población ha tenido acceso a un dispositivo móvil, por ejemplo, y ha tenido contacto con las TIC a través de este tipo de dispositivos. Hay comunicación, hay acceso a la comunicación. Y esas son las características de las TIC. Y si vamos al terreno de las TAC, pues bueno, es un alcance diferente, ¿no? Es un alcance evidentemente educativo, que implica pedagogía, implica didáctica, y creo que sustancialmente ahí se enmarcarían las diferencias. Cuando hablamos de un uso educativo de las TIC, entramos en el terreno de las TAC, ¿no? Como es más que enmarcarlas como divergentes o diferencias en un sentido estricto, es como por alcance. Cuando pensemos en las TAC, estaríamos pensando en un uso potencial que le pudiera dar todo tipo de usuario a las TIC, pero que alcanzaría para lo educativo, que alcanzaría para el desarrollo de habilidades, de manejarse en la ciudadanía digital, en el acceso a la información, esta generación de la comunicación, que nos permitiría desarrollar competencias digitales en estas áreas. Entonces, la diferencia sustancial que encuentro para términos simples, quien empieza en estos conceptos y en este entorno de manejarse entre las TIC y las TAC, es esa la claridad. Las TIC, todo el mundo las ha utilizado, al menos el empujoncito que nos dio la pandemia para poder utilizar y mantenerte en comunicación con los alumnos, con tu familia, con quien fuera posible, utilizaste las TIC. Pero las TAC, transformarlo en el terreno de las TAC, no todos lo pudieron lograr. Es decir, no todos pudieron hacer que con ese uso de las tecnologías fuera educativo, que se lograra incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más efectiva. Y creo que ahí sustancialmente radicaría la diferencia, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, maestro Luis Gilberto. Antes de pasar con el maestro Juan Benito, me gustaría preguntarte en esto que comentabas, maestro, mencionaste un uso potencial, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación y que, bueno, obviamente logran o trascienden a las TAC. ¿Qué es lo que faltaría o actualmente y con todo este proceso que vivimos, con toda la pandemia que pasamos, qué es lo que faltó para que le diéramos entonces este giro hacia las TAC? ¿Qué es lo que tú recomendarías que se pudiera hacer uso? Porque, bueno, me parece que ya actualmente es una forma de trabajo. Enos aquí a través de esta plataforma y estar en contacto con otros usuarios, ¿cómo le podemos hacer para que podamos trascender y hacer este uso potencial que mencionas? Sí, pues yo creo que requiere de varios factores. Esto es multifactorial. El primero de ellos, y creo que lo abordaremos también en la pregunta, en preguntas posteriores, creo que es parte de las temáticas, cómo transitar o cómo posibilitar el poder llegar a un uso mucho más intencionado hacia el aprendizaje. Yo creo que ¿qué nos ha faltado en la pandemia? Identificamos algunas necesidades muy marcadas. La primera es que no tuvimos una formación inicial que estuviera relacionada con el uso didáctico, el uso pedagógico del área que le quieran llamar hacia las tecnologías. ¿Cómo traigo el uso de las tecnologías? Lo utilizamos en el día a día, pero de manera personal, es decir, en el terreno de las TIC. Yo puedo utilizar la computadora para poder hacer mi cuadro de calificaciones como docente y puedo ser bueno manejándome en Excel, ¿no? Soy bueno para las TIC. Tengo un celular donde agrego fácilmente contactos en WhatsApp y puedo comunicarme con ellos. Me navego bien entre las TIC. Tengo un concepto que buscar que no le sé muy bien y he evolucionado con las TIC y las NTIC. Las nuevas tecnologías me han hecho que pueda buscar o navegar en una dirección. Voy a ir a un lugar que no conozco y ahora tan fácil como poner una dirección en el GPS. Soy bueno para manejarme en las TIC. Pero cuando llega la pandemia y que necesita de nosotros que demos un salto hacia la usabilidad de este tipo de recursos, pero en términos educativos, es decir, lograr que los alumnos pudieran desenvolverse y continuar con el acto educativo, pero logrando aprendizajes significativos, allí detectamos que algo faltaba en nuestra formación inicial o en nuestra actualización o capacitación posterior. Y eso lo detectamos todos y a marchas forzadas, en el primer año pandémico, seguramente todos entramos en esta misma dinámica. No hubiera sido posible, bueno, me atrevo a decirlo, que tan fácilmente hoy tuviéramos esta comunicación si no hubiera estado la pandemia. Eran procesos como muy aletargados en nuestro entorno, hablemos del entorno mexicano, quizá en otros lugares era como más normal, pero en este caso las videollamadas, las videoconferencias, era como más aletargado el asunto. Entonces creo que nos ha faltado o nos faltó en su momento, en la pandemia, tener esa necesidad, esa formación que nos permitiera identificar para qué nos podría haber servido cada uno de los recursos TIC que teníamos a la mano y a usarlo potencialmente con los alumnos. Hoy se ha visto de manera diferente, pero creo que en su momento eso nos faltó. Muchas gracias, maestro Luis Gilberto. Maestro Juan Benito, es su turno, por favor. ¿Y cuáles serían las características y diferencias entre las TIC y las TAC? ¿Tiene apagado su micrófono, maestro, me parece? Por favor, gracias. Bien, sí, yo quiero empezar con decir qué son las TIC y qué son las TAC, ¿no? Las TIC, pues son, como sus siglas lo dicen, las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué características podemos ver aquí? Pues nos permiten reducir los tiempos, nos permite pues reducir esta ubicación geográfica entre personas, tenemos mayor acceso a la información y
pues en el ámbito educativo podemos tener un aprendizaje síncrono o asíncrono, ¿no? Y de acuerdo con algo que mencionó el maestro Gilberto, que luego a veces, pues somos expertos en TICs, pero como experiencia, no puedo utilizar, por ejemplo, Word, no puedo a veces colocar una negrita o un subrayado o algo, pero soy experto en WhatsApp, en Face, en Instagram y todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí estamos utilizando las tecnologías de la información y comunicación, porque pues su nombre lo dice, o sea, informo y comunico, nada más. Y bueno, pues todos por ahí estábamos envueltos con las TIC. Y a raíz de la pandemia, de acuerdo con el maestro Gilberto, pues nos damos cuenta que el usar las TIC no era suficiente. Teníamos que evolucionar a las TAC y por ahí fue donde nos costó algo de trabajo, ¿no? Porque ya aquí las TAC entran en el ámbito educativo y en la metodología y en la pedagogía, y las TAC se tienen que apoyar de las TIC para pasar a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Y bueno, aquí otra característica de las TAC pues es que tenemos nuevos lenguajes de comunicación, debemos de tener competencias digitales. Otra característica es la de aprender a aprender. Y bueno, esas serían en general pues las características de una y de otra, ¿no? Una informa y comunica y la otra es aprendizaje y conocimiento. Muchas gracias, maestro Juan Benito. Me parece que no podríamos hablar de TAC sin antes tener las TICs, ¿no? Creo que es como el escalón 1 y luego el escalón 2, y obviamente cada una con sus bondades y atendiendo a las necesidades que van surgiendo en el momento. Anteriormente, me parece que solamente teníamos la necesidad de comunicarnos con alguien a través de un teléfono móvil. Después, cuando se implementó el Internet y bueno, pudimos tener esta comunicación, como bien lo decía el maestro Juan Benito, de reducir tiempos y en grandes distancias. Pero ahora surge la necesidad de que estas tecnologías nos lleven a aprender y que nos sirvan para los procesos educativos más que nada. Creo que es el lugar donde más utilidad se le ha dado, sin temor a equivocarme, y bueno, también dentro de las empresas y la industria, pero me parece que el mundo educativo es la base principal donde estas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se han ido aplicando con mayor relevancia. Y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarles precisamente cómo se pasa de las TIC a las TAC. ¿Qué sucede con esto? Maestro Juan Benito, si nos apoya, por favor. ¿Tiene otra vez apagado su micrófono, maestro? Gracias. Ahora sí ya. Bien, en este sentido, en este tránsito de las TIC a las TAC, conforme se va desarrollando la tecnología y la vamos incorporando en el quehacer día con día, pues es esta manera en cómo nos relacionamos con el mundo y lo comprendemos, ¿no? Y la forma en la cual nos comportamos. Y bueno, va modificando, se van modificando ciertas conductas. Este tránsito yo lo vería así, ¿no? Las TIC colaboramos e interactuamos y sobre todo aprendemos sobre la tecnología, o sea, aprendemos sobre la tecnología. Pero para dar este paso a las TAC,
que ya es la solución de problemas, ya no aprendemos sobre la tecnología, ya aprendemos con la tecnología, es decir, con el apoyo de las TIC, con el apoyo de estas tecnologías, aprendemos. Entonces sí vamos ahí un poquito más para allá, ¿no? Y bueno, estas herramientas deben de introducirse ya de manera efectiva y de manera correcta en el ámbito educativo, porque no nada más es pues voy a ocupar las TICs y las voy a implementar y voy a hacer y voy a volver o voy a hacer las TAC. No, hay que introducirlas de manera correcta, ¿no? ¿Qué más les podría aportar? Bueno, que en las TICs se forman redes personales de aprendizaje y al momento de trasladarnos a las TAC ya no formamos redes personales de aprendizaje. Y aquí ya formamos entornos personales de aprendizaje, donde ya utilizamos plataformas educativas, sea de costo, sea gratuito, y entonces aquí estamos en esta transición, ¿no? Bueno, y a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de muchas cosas que necesitábamos y de competencias digitales que necesitábamos, que al paso del tiempo, pues hemos ido adquiriendo y hemos ido transitando, ¿no? De las TIC a las TAC. Y bueno, eso por mi parte sería mi aportación. Muchas gracias, maestro Juan Benito. Antes de pasar con el maestro Gilberto, mencionó algo interesante, maestro Juan Benito. Introducir de forma correcta las TAC. ¿Cómo le hago yo como docente, que me encuentro en este ámbito educativo, cómo le hago para identificar si realmente estoy transitando de las TIC a las TAC y no quedarme nuevamente en las TIC? ¿Cómo le hago para realmente hacer útil esta herramienta? ¿Cuál sería esa forma correcta de introducirme? Bien, aquí algo muy importante y yo siempre lo he dicho es la planeación, ¿no? Tienes que planear, porque no nada más es de voy a ocupar las TIC, o sea, pero pues, si vas a ocupar TICs es porque nada más vas a informar, vas a comunicar y vas a colaborar y a interactuar. Pero para dar este salto a un entorno personal de aprendizaje ya entramos a la solución de problemas, a la gamificación, a, ¿qué puedo decir? No sé, ya el uso, por ejemplo, de una red social para utilizarlo en el ámbito educativo, ¿no? Es muy importante que sepas, que planees con cuidado qué herramientas vas a ocupar, porque depende mucho cómo las ocupes, cómo ocupes esa herramienta de tecnología. Si nada más la vas a ocupar para informar y comunicar, pues te quedas ahí en las TIC, ¿no? Porque yo puedo ocupar, ejemplo, puedo ocupar PowerPoint y hacer una presentación y estoy informando y comunicando. Pero si yo ocupo PowerPoint, por ejemplo, para ponerle o diseñarle un juego donde me resuelva un problema matemático a base de, no sé, de preguntas, respuestas, acertijos, y te vaya contestando bien, falso, aciertos y demás, entonces ya no te quedaste en las TIC, ya pasaste a las TAC. Entonces, ese sería un ejemplo muy sencillito, ¿no? PowerPoint, cómo lo utilizas y hasta dónde le puedes tú sacar provecho a las herramientas que trae, porque si no, nada más te quedas en TIC. Pero si tú ya le metes otras cositas por allí, te digo, un jueguito, y ya interactivo, pues entonces ya no te quedaste en las TIC, ya pasaste a las TAG, ¿no?
pero sí es muy importante la planeación. Yo aquí es planear, porque no nada más es de voy a ocupar y voy a hacer, voy a ocupar y voy a hacer. Gracias, maestro Juan Benito. Maestro Luis Gilberto, ¿cómo se pasa de las TIC a las TAC? Gracias. Bueno, yo pienso desde una óptica muy personal, en base a la experiencia, que esto requiere de, otra vez, múltiples factores. El primero de ellos es sentir la necesidad de hacer algo diferente. Creo que cuando tienes una idea, y no me malinterpreten, creo que todas las personas que en un momento determinado están con una identidad docente, estamos hablando en el terreno de la docencia, cuando la parte de la identidad docente que vas creando a partir del entorno con el que conectas, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con aspectos valorales. Pues tú llegas a una institución donde dice Remedy, pues está lo instituido y lo instituyente, y dices, aquí hay algo por hacer, quiero romper con una rutina, o sea, traes un enfoque innovador. Y en ese momento, con ese enfoque innovador, rompedor, pues necesitas hacer algo diferente. Creo que allí comienza a nacer un uso potencial de las TIC, que alguien tiene que ser hábil para manejarse en las TIC, y son habilidades que se pueden desarrollar con el tiempo, eso no pasa nada, pero sientes una necesidad de hacer algo diferente en el entorno donde te desenvuelves, es decir, tu identidad docente dice, yo aquí necesito hacer algo distinto. En ese momento es realizable hacer la transformación de las TIC a las TAC y bueno, en un momento determinado a las TEP, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa línea? Pues mira, yo pensaría en que una persona necesita pensar en un método. Cuando tenemos un método bien establecido para el uso de las tecnologías, pudiéramos implementar las TAC, porque dice el maestro Benito, no es únicamente ser bueno en el manejo de una herramienta y ya la voy a llevar al aula y ya soy un profe innovador. Es decir, pensamos que yo podría poner un ejemplo, cuando yo por primera vez me sentí con esta satisfacción de decir, híjole, yo soy bien bueno en tecnologías, fue una vez en la normal cuando supe que había proyectores de acetatos, me sentí viejo con este comentario, había proyectores de acetatos, fuimos y le sacamos una copia a un libro, pero le dijimos que nos sacara la copia en acetato. Y entonces la pusimos en el proyector de transparencias y decíamos, soy bien hábil para las TIC. Y esto qué buenos somos. Y en realidad no estábamos haciendo algo diferente. Pudimos haberle dado una copia impresa a nuestros compañeros y estábamos haciendo exactamente lo mismo. Y eso pues creo que llega a pasar en el terreno de los docentes. Muchas veces llegamos a utilizar, por ejemplo, un proyector. Ya no estamos en el terreno del proyector de transparencias, pero un proyector para ponerle una imagen que el niño tiene en el libro, ¿no? Por ejemplo. Y que, por ejemplo, podría ser tan estigmatizado, por mí al menos, en el terreno de los niños de primer grado, que el niño de primer grado en primaria necesita más que eso, más que le proyectes una imagen con un proyector y que pudieras decir, estoy utilizando la tecnología orientada al aprendizaje. En este caso, para el niño de primer grado no lo veo tan útil. El niño de primer grado necesitaría que le pongas el alfabeto móvil para que el niño forme palabras, necesita manipular más que observar una imagen que no puede reconfigurar en su proceso de aprendizaje, no está construyendo. Y aquí es donde creo que podría surgir ese paso de las TIC a las TAC. El profe necesita tener un antecedente de hacer algo, pero necesita también tener un componente en su formación, conocer bien la currícula para la que está trabajando. Ahí están los principios pedagógicos presentes en el plan de estudios. Es decir, un profe que necesita hacer un cambio en su forma de enseñanza, ¿no? Modificar su proceso de enseñanza-aprendizaje, entiende bien el enfoque formativo de la evaluación y dice, mis chamaquitos no están avanzando como se deben y quizá yo puedo hacer algo a partir de los principios pedagógicos que dicen,
el niño como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pon a tus niños al centro, pregúntales qué saben, pregúntales qué quieren aprender, es decir, estos niños necesitas interrogarlos y ver cuáles son sus intereses. El aprendizaje situado, qué hay aquí a la mano, con qué contamos en la escuela, con qué contamos en la comunidad, en la ciudad donde trabajamos, que les pueda servir a estos niños. Y basado en esa línea de los intereses de los estudiantes y basado en esa línea de formación que tenemos, pudiéramos pensar en un uso potencial de las tecnologías. Y aquí, pensando en cómo, en los cómo, yo por ejemplo no pensaba utilizar las laminitas, pero si ustedes me permiten mostrarles una lámina, déjenme ver qué tan bien se ve. Adelante, maestro. Aprovechamos, le damos la bienvenida al maestro Juan José. Maestro, bienvenido a este conversatorio y bienvenidos todos los que están siguiendo la transmisión en vivo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, maestro Luis Gilberto. Gracias. Tiene retardo, maestro Juan José. No te creas. Buenas tardes, maestro Juanjo. Gusto en saludarte. Sí, efectivamente, como les decía, ojalá que alcancemos a... Un segundito. Para no empatar y que puedan ver lo mismo que yo. Ahí está. Miren, este que les voy a compartir, no sé si ya lo ven. Sí, ya lo ven. Sí, maestro, bueno, voy a adelantarme lo más que pueda a esta parte, porque me interesa, ahora que les hablo de los modelos. Fíjense, cuando hablamos de modelos, bueno, antes, dice la maestra Maribel, pasamos de las TIC a las TAC. El maestro Juan Benito definía los conceptos y decía las tecnologías de la información y la comunicación y cómo hacer para llevarlos al terreno de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. En esa definición, bueno, ese uso operacional que de repente tenemos de las tecnologías, llevémoslo al terreno educativo a partir de el conocimiento de los principios pedagógicos, de las bases de didáctica que cada uno tiene. Ya le encontramos un uso potencial a esas tecnologías que yo sé utilizar, pero ahora quiero incidir en el aprendizaje de los estudiantes. Y el profe se engancha tanto con este tipo de situaciones que le pega a las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Hoy en día los profesores pensamos en esta línea y creo que también la pandemia nos vino a dar un empujoncito en este sentido, porque estas redes de comunicación crearon, incluso por ejemplo aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato teníamos una plataforma, una aplicación llamada Yammer, que ya desde el 2018-19 ya la estábamos trabajando en el estado, pero con muy poca participación. De hecho, había talleres y los 20 personas que iban al taller, bueno, trabajaban en Yammer, que es como el Facebook, pero institucional, digamos. Y hoy en día, después de la pandemia, pues el uso fue creciendo porque le encontramos un terreno útil para compartir con otras personas, para poder visualizar lo que hacen otros compañeros en otro tipo de contextos y nos motivan, nos empoderan a participar de estos procesos. Y entonces, en el paso del meollo del asunto, yo cuando soy bueno para utilizar las TIC, que hablamos de que cualquier niño hoy en día es bueno para utilizar las TIC, y un docente, pues bueno, entramos en el terreno, creo que de los medianamente hábiles en general, y hay los muy hábiles, ¿no? Pero la mayoría estamos, creo que ya a marchas forzadas en el terreno medio. Y aquí, si nos pasamos a un método, en un método pudiéramos encontrar respuesta a cómo transitar. Hay varios, por ejemplo, dos que me parecería bueno para quien quiere comenzar a redefinir su papel. El modelo Summer, por ejemplo, que dice, pues bueno, puedes ir de la sustitución al aumento, a la modificación y a la redefinición de las tareas que haces en el aula. Es decir, desde lo más bajo de esta escala,
Cuando haces el uso de una herramienta, es decir, pudieras tú con los alumnos poner a que escriban una carta en una hoja de su libreta, pero ¿por qué no les proyecto y en Word hacemos todos la misma carta pero en simultáneo? Realmente solo estás haciendo una sustitución, lo que los niños estaban haciendo en su libreta por algo que estás proyectando y en el Word están haciendo una carta. Lo vas llevando a una escala más grande y llevarás al aumento. ¿Cómo lo puedo hacer para que los niños ahora lo vayan haciendo individualmente? Y cómo ahora modifico, ¿saben qué? Lo que no pudiera hacer simplemente con la carta, ahora la pueden mandar por un correo electrónico. O puedo hacer una redefinición. ¿Cómo podría manejar esa comunicación en un terreno en el que no lo hacía anteriormente? Que sería como la escala mayor de una persona, de un profesor, que entiende muy bien cuáles son los aprendizajes esperados que le han conferido realizar o trabajar con los alumnos y que con su dominio de las tecnologías ha redefinido un cierto patrón de uso. Y alguien más puede decir, yo también pudiera hacer otro método, bueno, otra sugerencia de cómo ir de uno a otro, el modelo TPACK, que particularmente soy más partidario de este porque convencionalmente un profesor, pensamos en un profesor que al menos saliendo de una institución formadora de docentes, cualesquiera que sean, tiene un cierto dominio de sus áreas, es decir, la profesora preescolar conoce las áreas de preescolar, el profesor de primaria conoce las áreas de primaria, al menos los enfoques de las asignaturas y demás, tiene un cierto conocimiento del contenido, el de secundaria igual, ¿no? Tienen un cierto conocimiento pedagógico, es decir, no solo es conocer las temáticas que abordas en el día a día, sino cómo hacer uso pedagógico, yo diría didáctico, de eso, que es donde regularmente alguien que no ha tenido formación docente, pero que se dedica a trabajar en educación, encuentra un poco de escollos porque dice, híjole, me cuesta trabajo bajarme al nivel de los estudiantes. Entonces ahí hace como una pequeña simbiosis en un momento determinado, pero si le sumas el conocimiento tecnológico, es decir, el manejo de las TIC, cuando sumas los tres componentes, en el centro estaría el modelo TPACK, una persona que es usuario de las tecnologías de la información y de la comunicación, que domina sus áreas, es decir, un profe de primaria que sabe cuáles son los principios pedagógicos, sabe cuáles son los enfoques de las asignaturas, domina sus contenidos y aparte tiene la didáctica para poder bajarse al nivel del niño. Cuando todo esto lo mezclas y lo pones en la licuadora, este modelo TPACK le apunta no solo a las TAC, sino también a las TEP. Te empodera y te hace participar con otros, ¿no? Sería más o menos como me lo imagino, maestra Mari. Perdón por abusar del micrófono un momento. No, muchas gracias, maestro Luis Gilberto. Me parece que has mencionado elementos muy importantes, esto de redefinir y rescatando también un poco lo que decía el maestro Juan Benito con esto de la planeación. Me parece que todas nuestras acciones deben tener una intención educativa, ¿no? Es hacia allá, hacia donde vamos. Esto de considerar el aprendizaje situado precisamente en ese momento de qué manera voy a actuar, cómo lo voy a hacer con mis alumnos, qué espero que aprendan. Y no solamente con mis alumnos, sino también como docente formador, nosotros que estamos en una institución formadora en donde debemos de brindar estos elementos y estas herramientas para los futuros docentes. Entonces, me parece que son cuestiones muy importantes y sobre todo que también nosotros nos vayamos interiorizando poco a poco en estos nuevos conceptos, ¿no? Redefinir, resignificar, reconfigurar, que hacia allá vayamos todos. Creo que es un camino de aprendizaje en el que poco a poco tenemos que ir avanzando, pero con esa intención, con esas intenciones educativas. Así es que, pues me parece que son elementos muy importantes, muy jugosos para todos los que nos están escuchando. Y bueno, maestro Juan José, bienvenido. Y nos gustaría conocer, pues, cuál es tu opinión acerca de cómo se pasa de las TIC a las TAC. Ya escuchaste un poco de lo que comentó el maestro Luis Gilberto, así es que adelante, maestro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Soy una disculpa primero por conectarme algo tardecita a esta charla. Bueno, por lo que escuché con el maestro Gilberto, estoy muy de acuerdo
Con esto que es traspasar ver las TIC solamente como una herramienta de comunicación, sino pasarlas ya a una herramienta que se puede emplear dentro del aula o fuera del aula de clase, tanto que sirva para los alumnos, para que puedan ir formando nuevos conocimientos o conocimientos que a lo mejor ya traen, pero irlos ir aplicándolos con algunas otras herramientas. Como sabemos aquí en la normal, bueno, lo voy a poner mucho de ejemplo, aquí en la normal se dan unos optativos que son enfocados al desarrollo tecnológico, donde queremos que el docente aprenda, conozca herramientas que ellos pueden aplicar dentro del aula de clase. Habíamos comentado que son los de las TEP, lo del empoderamiento. Es donde el alumno pueda generar o crear sus propios contenidos. Había comentado el maestro Gil, a lo mejor llego al salón de clase, llego y hacemos una actividad en Word, como lo había comentado, y todos lo hacemos en conjunto, pero al final solamente estamos haciendo algo que podemos hacer en libreta. Lo que queremos generar usando las TIC es que el alumno, bueno, el docente conozca alguna herramienta que permita el trabajo colaborativo entre los estudiantes y que ellos puedan generar sus propios contenidos, puedan crear con alguna herramienta, puedan generar algún trabajo que ya pueden hacer en escrito, en presencial, sin usar tecnología, pero algo que les ayude a producir o procesar un poquito más rápido la información y poderla dar a conocer, ya sea a través de redes sociales, a través de una plataforma creada por el mismo docente. Ya ahorita en pandemia hemos conocido o conocieron los alumnos, por ejemplo, aquí que están en práctica, bueno, estuvieron practicando, que tuvieron que irse al uso de las TIC, enfocar sus planeaciones con herramientas tecnológicas, adecuar sus planeaciones a algunas apps, ya sea de juegos, para que el alumno se sienta involucrado dentro de la actividad. Creo que ese traspaso es muy importante, los muchachos ya lo vivieron. Ahora que acabó la pandemia, se ha ido reforzando que los alumnos sigan implementando TICs dentro de sus planeaciones. Porque lo importante de las TAC es eso, que se genere un aprendizaje. No solamente manejar el jueguito, manejar el cuestionario, manejar la app de buena manera, porque ya, como habían comentado, ya los alumnos de básica ya conocen o ya saben utilizar la computadora, el celular, las tablets, sino que ahora, sabiéndolas utilizar, realmente pueden generar algún conocimiento utilizándolas, ya sea con el contenido que ven en internet o el mismo contenido que crea el docente. Para mí es muy importante que un docente se forme y que conozca herramientas y que siga, por ejemplo, yo muchas veces les aconsejo a mis estudiantes, una vez que salgan de aquí de la normal, hay que seguir reforzando los pocos o grandes conocimientos que agarran de los cursos que les imparto, pero hay que seguir renovándose porque las aplicaciones o la tecnología va cambiando. Ahorita son las TAC, las TEP, pero van saliendo más. Entonces hay que ajustarnos a lo que nos pida los planes de estudio y pues generar nuevos aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias, maestro Juan José. Y bueno, con este preámbulo daríamos paso a nuestra siguiente pregunta, a nuestro siguiente bloque. ¿Cómo reconfigurar la educación de las TIC a las TAC? Me parece que ya el maestro Luis Gilberto nos introdujo un poquito, pero ¿cómo podríamos hacer esta reconfiguración de la educación? Y bueno, comenzamos con el maestro Luis Gilberto. Gracias. Bueno, como para agregar a lo que comentaba antes, yo creo que ahora sí pensamos en reconfigurar, pero la educación para que vaya a este entorno y no como docente, digamos. Yo creo que ocupamos varias cosas. Una es, lo dijo hace un momento, me parece que la maestra, Maribel. Lo primero creo que es hacernos muy conscientes de lo que estamos haciendo bien, de lo que no estamos haciendo tan bien, pero en todos los niveles. Y creo que en ese sentido empezaríamos por el nivel macro, digamos. Ya se vio que en otros lugares, por ejemplo en Europa, tienen el marco europeo de competencias digitales, donde dicen, ¿saben qué? Nuestros profesores a nivel europeo necesitan tener 6 grupos de competencias que les permitan desarrollarse como habilidades del siglo XXI. Y eso lo necesitan los profes y lo necesitan los niños, y lo entienden a nivel macro. Entonces todos toman
esa parte y dice España, ok, tomo ese marco de competencias digitales y lo agrupo para poder ponerlo en la currícula de formación de mis profesores y después poder hacer un canal para poder evaluar las competencias de mis profesores. Chile, en la experiencia latinoamericana, es el único país que al finalizar el ciclo escolar les hace una evaluación a los niños en competencias digitales. Entonces, bueno, es un país pequeñito que tiene la configuración para poder hacerlo, pero bueno, es un ejemplo que se puede tomar a nivel macro. Y aquí en México, ¿qué tenemos? Bueno, en el 2019, cuando se modifica, en este caso, nuestra Ley General de Educación, bueno, pensemos, se modifica el artículo 3 de la Constitución, estamos hablando de 2019, ya las leyes secundarias implican la Ley General de Educación y se abre un espacio en la modificación de la ley para crear la Agenda Digital Educativa Mexicana, donde sientan a la mesa todas las instituciones y dicen, ¿saben qué? Necesitamos reconfigurar cuáles van a ser esas características del ciudadano digital que queremos en México. Y a partir de eso, todas las instituciones deberían estar trabajando en lo mismo, incluyendo a las escuelas normales que ya en cascada deberían estar ahí. Es decir, todas las instituciones formadoras de docentes deberíamos tener la tarea de formar a los estudiantes para que sepan a lo que se van a enfrentar en lo cotidiano en las escuelas y que no esperen los estudiantes noveles encontrar tecnología de punta en las escuelas. Deberían ir con herramientas para adecuarse a lo que hay. Es decir, donde no hay computadoras, ¿qué podrías hacer para innovar en tecnología? Para utilizar lo que hay. Pues yo podría hacer gestiones con las empresas que estén cercanas para poder solicitar equipo, poder ponerlo al servicio, busco software libre y hago que los niños puedan reforzar contenidos matemáticos. Pero ahí se requeriría de una suma de voluntades, ¿no? Digamos, es decir, del entorno educativo requeriría de reglamentaciones, las secretarías de educación de cada entidad, las escuelas formadoras de docentes, el cuerpo docente de las instituciones, que los alumnos ya vayan con un tipo de habilidades, con un currículo que le permita hacer eso y que vaya seleccionándose un perfil de docente que tenga este tipo de capacidades, este tipo de habilidades. Si no al inicio, que de repente es difícil detectarlo, porque no creo que Juanjo, cuando van con ese proceso, pueda decir, voy a seleccionar a este alumno en la normal porque es hábil. No entra en las, digamos, en las líneas de aceptación o no de los alumnos. Pero a partir de ello, trabajar con lo que sí se tiene, es decir, voy desarrollando habilidades en estos tipos de estudiantes, que no se crea que el estudiante que ya cuando se va a enfrentar a una escuela y por el hecho de utilizar, no sé, una presentación de PowerPoint, ya estoy utilizando las tecnologías en el terreno de las TAC. Creo que necesita que desde las instituciones este estudiante sepa cuáles son los caminos específicos para que las tecnologías efectivamente incidan, en qué momento sí las puedo utilizar, en qué momento no, donde no hay internet ya me bloqueé, no, aquí también se puede seguir utilizando, pero ya que tenga este pensamiento innovador, emprendedor, ¿no? Que sepa que los niños de las comunidades rurales necesitan disminuir la brecha digital con cambios innovadores, pero para ello el docente que llega de golpe a tratar de hacerlo se encuentra abrumado con lo que tiene que cumplir en el día a día y no le da mucho tiempo para la innovación porque se abruma con lo que el sistema tan pesado le pide de papeleo, de documentos, de cumplir con los niños y demás. Esto tendría que ser parte de la formación de los estudiantes, de los docentes que son las nuevas generaciones y que van a perfilarse como aquellos que ya con esa formación como innovadores pueden llegar a las instituciones a hacer este tipo de transformaciones. Creo que eso es lo que se podía hacer. Muchas gracias, maestro Luis Gilberto. Y con este preámbulo me gustaría pasar con el maestro Juan Benito para que nos compartiera cómo reconfigurar la educación de las TIC a las TAC, porque el maestro Luis Gilberto mencionó aspectos muy importantes y centrales que el maestro Juan Benito trabaja de manera muy, muy acertada
con los alumnos que él tiene, no solo en la maestría, sino en otras áreas. Así es que, maestro Juan Benito, adelante. Sí, me gustaría comenzar con algo que mencionó el maestro Gil, ¿no? Porque los contextos son muy diversos y el que no tengas internet, el que no tengas esto, el que no tengas lo otro, no es pretexto para utilizar las tecnologías o las TIC. Porque si hablamos como definición de TIC, pues es el conjunto de todas estas herramientas que me permiten tener acceso a, a la producción de información, ¿no? Puede ser texto, puede ser imagen, puede ser sonido, etc. Entonces, con lo que tienes, necesitas ver qué es lo que puedes hacer, ¿sí? Porque yo me puedo ir a una escuela rural donde no hay internet, donde no hay esto, donde no hay lo otro, pero eso ya no es pretexto para no utilizar las TIC y poder pasar a las TAC. ¿Por qué? Porque con estas herramientas se reconfiguran totalmente la distribución de los saberes en la educación. Pero hay algo que sí me gustaría mencionar y que es muy importante. Todas estas tecnologías por sí solas, no logran educar. O sea, las herramientas por sí solas no van a lograr una educación integral, sino a partir del uso que hagamos de ellas y como resultado de la participación de los docentes y de los estudiantes con diferentes plataformas de ambiente educativo virtual, con recursos educativos abiertos en línea, objetos digitales de aprendizaje, ejercicios interactivos, juegos, pues bueno, se reconfigura totalmente la educación, ¿no? Y bueno, en estos tiempos actuales, nos representa un reto muy importante, porque empezamos a transitar progresivamente de las TIC a las TAC en la educación y tenemos que empezar a crear nuevos ambientes y nuevos entornos educativos, virtuales, muy diferentes a los convencionales. O sea, ya la educación ya no es como antes, ¿no? Y por ahí también me voy a permitir, igual que ahí que con el maestro Luis Gilberto, poderles compartir una pequeña imagen que tengo por ahí, igual para que vean. Y aquí está. Espero que se pueda ver. Vamos a ver si ya se ve. Ahí va. Listo, ya la pueden ver por ahí. Espero que se vea un poquito. Sí, ya se ve. Muy bien. Miren, aquí en esta imagen nosotros hablamos nada más de las TIC y las TAC, pero por ahí ya mencionó también el maestro Gilberto las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento. Yo aquí ya habíamos mencionado que las TIC es la colaboración y la interacción, con las TAC es la solución de problemas. Pero si tú ya te vas a las tecnologías del empoderamiento, tú ya estás en la democratización de producción, es decir, en la participación. Y ahí ya te vas a los entornos personales de aprendizaje y de participación. O sea, ya no te quedas en un entorno personal de aprendizaje, sino ya participas. Y aquí lo que yo les mencionaba con las TIC es aprendes sobre la tecnología. En las TAC aprendes con la tecnología, pero ya si te vas a las TEP, participas tú, persona, participas con la tecnología. Pero bueno, nos podemos ir todavía un poquito más allá, que todavía ya si quieren irse un poco más lejos, pues tenemos las tecnologías
de la investigación y publicación, ¿no? Que son las TIC. Y si te vas más allá, pues ya tendría las tecnologías de redes neuronales y artificiales. Pero bueno, ahorita de aquí estamos en la transformación de las TIC y a las TAC. Y si se fijan, las TAC, pues bueno, necesita de las TIC para poder solucionar problemas y aprender con la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí estaría esta reconversión de la educación, porque aquí entran los datos, que sería tu información, y bueno, este conocimiento se empieza a reformular, se empieza a recrear para tener un conocimiento y pues poder llegar a la sabiduría. Entonces, pues por ahí sería mi aportación, maestra. Muchas gracias, maestro Juan Benito. Creo que estas cuestiones de la tecnología nos rebasan mucho, ¿no? Llega un momento en el que apenas vamos adecuándonos a nuevos conceptos y nuevas formas de trabajo y ya están nuevos conceptos surgiendo, pero sin duda que son interesantes y muy motivadores para nosotros para seguirnos preparando y para apropiarnos de ellos y utilizarnos en nuestro quehacer educativo. Creo que esa es una responsabilidad que tenemos como docentes y bueno, muchos de nosotros en este momento nos desempeñamos como docentes, pero también como alumnos y entonces esa es una riqueza que podemos aprovechar para aplicar lo que vamos aprendiendo, ir investigando sobre estas nuevas formas de comunicación y de aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Y de crear algo muy importante, estas redes de aprendizaje, esta construcción de redes que nos permita no solo quedarnos con lo que estemos produciendo nosotros aquí, sino que lo podamos comunicar hacia otros lugares y que quizá pues genere interés en otros espacios académicos y educativos. Maestro Juan José Hernández, por favor, le pediríamos su participación. Muy bien, muchas gracias. Mira, recordando cuando se planteó el plan de estudios 2018, se consideraba mucho que las TIC se manejaran, se trabajaran de forma transversal en cada una de las asignaturas que marca la malla curricular. Esto era de que los alumnos integraran lo que son las herramientas tecnológicas dentro de sus clases, de sus actividades. Pero al pasar el tiempo, pues vimos que a veces por el contexto de los que viven los estudiantes, ya sea depende de la preparatoria, depende de la formación que tuvieron antes de, no conocen estas herramientas, no saben cómo aplicarlas. Ahora con la nueva malla curricular, antes de la nueva malla curricular que se está proponiendo para el siguiente semestre, antes de eso se propusieron cursos optativos aquí en la norma, donde se les abrió un curso de desarrollo tecnológico, el cual es para que los alumnos vayan conociendo estas herramientas que han mencionado los maestros, donde los alumnos puedan ser parte ya de la creación de los contenidos, como había mencionado anteriormente, que ellos se involucren en la creación para poder generar aprendizaje de los estudiantes. Ahora, por esta necesidad, por lo que pasamos con pandemia, en las nuevas mallas curriculares ya se están implementando otra vez las clases de TIC, se puede decir, dentro de la malla curricular nuevamente. ¿Por qué? Porque ya hay una necesidad de que el alumno se forme, tanto en lo metodológico, en cuanto a la práctica dentro de un salón de clase, pero también en el uso de las TIC, ya dentro de sus actividades, que ya sean como una herramienta importante a la hora de planear. Ahora, yo lo trabajo mucho con mis estudiantes. Yo a veces cuando doy algunas asignaturas diferentes a las TIC, por ejemplo, aritmética, yo a veces les pido, ok, vamos a hacer una planeación de una clase con estos temas. Ahora ustedes tienen que involucrar las herramientas. ¿Cómo le enseñaremos a sus estudiantes? ¿Cómo permitirían que el estudiante se involucre o interactúe con los temas que ustedes están explicando? Rompiendo el esquema del maestro, me paro, me pongo a explicar, y el alumno que vaya anotando lo que voy explicando. No, hay que ya ser parte al estudiante desde el momento de explicar los temas. También a veces les comento, en las actividades ustedes tienen que buscar una herramienta que realmente pueden implementar en sus actividades, en el desarrollo de sus actividades. Habíamos comentado, a veces también el contexto tiene mucho que ver.
Porque aquí en la normal, afortunadamente, tenemos alguna, bueno, infraestructura buena en conexión, en cuanto a equipamiento. Entonces, aquí si al alumno le digo, ok, planéame con estas herramientas, lo van a hacer. Pero cuando realmente entran a sus prácticas y van a los contextos, ya sea rurales, urbanos, donde se dan cuenta que a veces no está la infraestructura adecuada. No hay conexión a internet, no hay una computadora, no hay un cañón. Entonces, a veces se cierran ahí. Entonces, yo les digo, no, como comentaba nuestro compañero, hay que buscar herramientas que no hay necesidad que tengas una computadora dentro del salón, porque hay herramientas que te permiten crear ese material. El docente lo conoce, crea sus materiales, a veces hasta te lo llevas impreso, pero ¿qué te está apoyando a las TIC? Te está apoyando en agilizar tus tiempos, en procesar la información un poquito más rápido, porque eso es las tecnologías, procesamiento de información. O sea que el docente, aunque no tenga la infraestructura necesaria, pueda llevar a cabo el uso de herramientas que le permitan a él facilitar un poco más el trabajo docente. Ya cuando se enfrentan a un contexto donde si hay internet o a lo mejor cuentan con equipo tecnológico, pues ok, hay que buscar herramientas que no necesiten conexión a internet. El alumno o el docente puede interactuar con el contenido solamente con la pura computadora o a veces hasta con un caño, solamente para proyectar en el salón. Pero hay herramienta para todo. Es algo que es una ventaja muy grande la que tienen las tecnologías, que se adaptan a las situaciones, a los contextos. Solamente aquí lo que nos piden mucho en las normales, en la formación, tanto como en los estudiantes como en los docentes, es que conozcamos esas herramientas. Pues para conocerlas, pues tenemos que seguir preparándonos. A veces, yo ya había mencionado anteriormente, a veces aquí en la normal tenemos 2 cursos de TICS en los 8 semestres que tienen en su formación. Pues hay cursos, hay que buscar cursos gratuitos, de paga, lo que sea. El chiste es irnos reforzando con estas herramientas. A veces nos piden a los docentes que implementemos tecnología dentro de nuestras clases, pero a veces desconocemos qué podemos implementar. Y si los docentes no encaminamos a los alumnos a cambiar la forma de trabajo en clase, pues no se va a lograr. Entonces, también es tarea del docente, también ya empezar a utilizarlas, que el alumno vea que realmente se pueden emplear dentro del aula de clase. Les comento, yo me quedé, bueno, con los alumnos quedaron mucho con lo de la pandemia. Ellos se rehusaban a usar TICs o plataformas en sus planeaciones antes de irnos a pandemia. Ahora que llega pandemia, no saben qué, todo es virtual y hay que hacer las actividades, hay que tener comunicación con los estudiantes que tienen internet y que no tienen internet. Tú tienes que ver la forma en que vas a hacerle llegar la información. Entonces los alumnos pues se pusieron a machetearle y buscar información, buscar aplicaciones que les permitan la comunicación con ellos, la interactividad también con los contenidos. Entonces ahora ya ven lo que pasó en pandemia y ahora lo que se busca es que los docentes vean de ese seguimiento, que no lo dejen porque pues como ya pasó pandemia, estamos otra vez de forma normal, pues ya ahora hay que hacerlos otra vez un ladito, ¿no? Hay que seguirlos encaminando que los sigan utilizando. Que ya sea como mínimo una herramienta no sé, por actividad. Por ejemplo, si yo en mis clases tengo planeadas 8 actividades por unidad de aprendizaje, pues mínimo en 2 le digo, ¿sabes qué? En estas actividades tienes que emplear alguna herramienta. Y aquí nos va a explicar en qué te va a apoyar a ti. Les digo, siempre hay que reflexionar en qué te va a servir, porque a veces sí decía el maestro Gil, a veces un docente puede decir, no, pues yo llevo mi presentación de PowerPoint y ya estoy innovando y estoy llevando tecnología al aula. Yo les comentaba a los estudiantes, ok, está bien, pero ahí está el contenido, ahí está, pero ¿qué aporta en tu clase? ¿Qué aporta en la preparación de tus estudiantes? Entonces hay que pensar en eso, en qué me va a servir esa herramienta, tanto para que el alumno realmente se sienta dentro de la actividad, pero que también genere conocimiento en ellos y también que siga fortaleciendo la formación del docente. Es algo que se viene trabajando todavía aquí en las normales, creo que se va a seguir reforzando el uso de las TIC. Aparte de la infraestructura, cada vez se le va metiendo un poquito más de cash para seguir pues implementando más equipamiento, ver qué tipo de aulas podemos ya implementar aquí en el aula de clase, rompiendo el esquema de un centro de cómputo. No, realmente generar un centro de trabajo, ya que el maestro ya pueda trabajar con sus propios contenidos. Es lo que se ha estado trabajando. Y es algo que yo siento que ya es necesario que se implemente
pues ya a nivel básico, que ya no lo vean como, que ya lo vean como una necesidad ahora sí, que todas las aulas, que todas las escuelas ya cuenten con una buena infraestructura, porque si no los alumnos que están formando aquí en la escuela siempre van a decir, y es lo que siempre escucho, ¿para qué nos enseñan eso si en mi escuela no tenemos esto? Entonces también ya es como una necesidad ahora sí mayor la implementación de las tecnologías. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan José. Y me parece que ahí es también nuestra tarea, ¿no? El cambiar esta forma de pensar de los estudiantes de, ¿y para qué hago esto si en mi comunidad o en mi espacio no tengo internet, ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos? Creo que también ahí tenemos mucha tarea y mucho camino que recorrer. Es una parte fundamental el hecho también de que nosotros cambiemos esta nueva forma de pensar de nuestros estudiantes y de ver el mundo en el que se van a enfrentar. Si bien es cierto, hay lugares donde cuentan con todas las tecnologías que nos podemos imaginar y encontrar, pero también sé que existen lugares donde no tienen lo indispensable, pero que de nosotros depende pues hacer este cambio, irlos motivando para que vayan utilizando estas tecnologías de una forma distinta y que no solo esperemos llegar al aula y encontrarla equipada, porque quizás también esté muy equipada el aula, pero si yo como docente no traigo los conocimientos elementales y básicos para que mis alumnos puedan desarrollar nuevos aprendizajes, de nada me va a servir el aula equipada o no equipada. Me parece que esa es mi percepción, esa es mi opinión. Creo que aún nos falta seguir cambiando esta idea de trabajar de manera distinta. Maestro Luis Gilberto, ¿alguna información adicional que nos quisiera compartir? No, pues yo creo que simplemente viendo del otro lado, reconocer que muchos de nuestros compañeros en educación básica he constatado que han sentido esta necesidad y han transformado. Desde la pandemia he visto muchos compañeros que han puesto de su parte. Tengo yo algunos compañeros, compañeras en mis centros de trabajo a cargo que han transformado su práctica docente y la han convertido en educativa. Es decir, aquella práctica que se hace en el día a día y que pudiera ser docente, pero no necesariamente incide en lo educativo. Muchos de los compañeros han logrado hacer esta combinación de entre las necesidades de los estudiantes, el entorno, las posibilidades que tengo y la necesidad personal de repercutir en el aprendizaje de los niños. Entonces, he de reconocer que muchos compañeros han logrado hacer esta transformación, pero hay una tarea muy grande con quienes vienen en camino y con quienes todavía no se logran compenetrar en el terreno de las tecnologías, pero para este uso potencial educativo. Y con las nuevas generaciones, pues yo creo que sumarle con algunos tipos de planteamientos, como ya lo decía hace rato, y lo que dice Juanjo. Yo les diría que pues bueno, vámonos hacia las innovaciones frugal, por ejemplo, que es un tipo de movimiento que busca hacer innovaciones con lo que hay, es decir, puedes innovar con lo que hay y donde estés. No hay necesidad de crear en entornos donde tengas todos los recursos a la mano, ¿no? Entonces, con este tipo de innovaciones en entornos frugales, pues podemos hacer más con menos. Y dejar bien cimentada la idea que con todas las personas que se van a dedicar a educación deberían tener debería ser parte de la currícula, ¿no? Yo pondré una materia ahí que diga, no sé, pensamiento innovador en la currícula y que la curses en varios semestres, ¿no? Y que entregues como producto final una aportación de un proyecto de cómo harías para innovar en entornos desfavorecidos, para que no ocurra lo que dice Juanjo, que en la normal pudiéramos tener, bueno, hablemos específicamente de la normal, pudiéramos tener los recursos accesibles y llegado el momento, pues mi justificación para no llegar a innovar en una escuela sea que no encuentro las mismas condiciones que yo tenía en mi institución formadora, ¿no? Que llevaran ese tipo de pensamiento, dicen por ahí, pensar fuera de la caja, ¿no?
Muchas gracias, maestro Luis Gilberto. Y bueno, casi estamos llegando al final de este conversatorio. Invito a los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, a si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia sobre el tema que estamos tratando hoy, de las TIC a las TAC, en este conversatorio a través del programa de formación continua de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, pues los invitamos a que participen. Y maestro Juan Benito, no sé si hubiese por ahí alguna pregunta en la transmisión, en el chat, si por ahí alguno de nuestros participantes ha generado algún cuestionamiento. No, hasta el momento no. No hay aquí alguna pregunta. Eso quiere decir entonces que todas sus dudas quedaron muy claras y que pudieron resolver y aprender cosas nuevas. Bueno, pues antes de ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera hacer alguna aportación sobre alguna recomendación o alguna sugerencia que pudiesen seguir, los que nos están escuchando, y otra principalmente aquellos docentes que se están formando, que ya están en servicio o que tienen la intención y la idea de cambiar y de reconfigurar esa forma de pensar y mirar con ojos distintos su tarea y su quehacer educativo. Maestro Juan Benito, me gustaría comenzar con usted. Sí, ahora sí no lo tengo. Mira, yo como conclusión, este mundo es muy cambiante, ¿no? O sea, este mundo va cambiando muy rápido y la verdad no podemos ignorar todos estos adelantos que nos ofrece la tecnología, ¿no? Con todo esto, con todas las herramientas que se van generando, que se van creando y que nos ponen a disposición para llevarlo a la práctica. Sé que nos falta aquí sobre todo en México, tipos, decía el maestro Gilberto, bueno, yo me voy a la rural y no tengo computadoras, pues hay que buscar algún convenio, alguna donación, algo. O sea, yo no estoy pidiendo supercomputadoras ni nuevas, ¿no? Computadoras para que tengan este acercamiento con este tipo de tecnologías, y con el equipo que te donen o que tengas viejito, nuevo, ¿qué puedes hacer? Porque hay algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, y yo voy a poner estudiante de licenciatura o estudiante de lo que tú quieras. ¿Para qué quiero una Mac? ¿Para qué quiero un iPhone? ¿Realmente le sacas el provecho a todo lo que tiene? ¿O simplemente es por tener la Mac o tener el iPhone, ¿no? Creo que es más rico y más sustancial que si yo tengo una computadora muy básica, puedo hacer muchísimas cosas y no necesito conexión a internet. Decía por ahí el maestro Gilberto, es que no tengo internet. Y tú me conoces, Maribel, porque no tengo internet. No me pongas ese pretexto que no tienes internet. O sea, eso no es pretexto, y el mejor ejemplo lo vemos ahí con el maestro Gil en su escuela, ¿no? Entonces, sí, yo les pediría, perdón, que sí, veamos los contextos, veamos dónde estamos, veamos con qué contamos, porque al final de cuentas, la tecnología es un medio, no es un fin, ¿sí? Eso yo podría aportar. Muchas gracias, maestro Juan Benito. Y sí, efectivamente, el maestro Juan Benito siempre dice, no me pongan de pretexto que no tienen acceso a Internet, que no tienen el mejor equipo, porque es algo que está fuera de su diccionario, son palabras que no utiliza el maestro Juan Benito,
y que soy una conocedora de su trabajo y siempre está con sus alumnos, ¿no? Ese no es pretexto para no poder hacer algo y hacer cosas distintas y cosas diferentes en el lugar en el que te estás desempeñando. Maestro Juan José, ¿alguna conclusión, algún comentario? Pues yo para acabar, yo sí recomendaría mucho a los docentes en formación o a los que ya están, ya son egresados, es que hay que conocer las herramientas, hay que seguir indagando a través de internet, conocerlas, ver cuáles me pueden funcionar de acuerdo al contexto en el que estoy. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que clasificarlas, qué herramientas me sirven para la comunicación, qué herramientas me sirven para el trabajo colaborativo, qué plataformas me sirven para generar contenidos y qué plataformas me permiten crear contenidos sin necesidad de una conexión de internet y que el alumno pueda trabajarlo sin necesidad de tener conexión. Y también herramientas, como había comentado, que te permitan generar material. A veces les digo, el contexto puede ser, no puedes tener nada, pero mínimo que te permita generar los materiales, ¿no? Impresos o tocables. Y otra es ya adaptarse a las tecnologías, perderles ese miedo de qué tal si planeo una actividad con tal herramienta y no me funciona. Pues hay que implementarla y de ahí se va aprendiendo, porque para la siguiente actividad dices, me faltó esto, pues ahora voy a buscar algo que me pueda complementar y poder hacer mi actividad y lograr con los objetivos que propongo. Entonces es eso nada más lo que yo les recomendaría a los que nos escuchen. Muchas gracias, maestro Juan José Hernández. Y bueno, pues cerraríamos con el maestro Luis Gilberto. Maestro Luis Gilberto, ¿a qué conclusión llegarías después de esta charla tan amena, tan rica en aprendizajes? ¿Qué nos comentarías? Yo concluiría que hay una ventana abierta para innovar en este terreno, que nunca es tarde. Y agregaría la recomendación que le hacía a los compañeros docentes cuando tenía yo la oportunidad de llevar a cabo los diplomados del Centro de Actualización del Magisterio en Tecnologías, y a ellos con los que iniciaba cada generación les decía, algo que les voy a recomendar es no traten de aprenderse todo en cuanto a tecnologías. Nadie es capaz de aprenderse todo, y por lo que ya comentaban el maestro Juanjo y el maestro Juan Benito, nadie tiene esa capacidad porque está cambiando constantemente. Hoy ya hay nuevas aplicaciones, ya van evolucionando, entonces no traten de aprenderse todo, no cometen ese error. Céntrense en la necesidad del momento, en los destinatarios, en aquellos niños, en nuestro caso educación básica, en aquellos estudiantes que necesitan y qué uso potencial le puedo dar a las tecnologías de la información para convertirlas en TAC, tecnologías para el aprendizaje. Y aquí algo muy útil es siempre pensar qué educación les estaría dando a los estudiantes. Yo les diría, pensemos siempre en que tratemos de educar a nuestros alumnos como si fueran nuestros hijos. Entonces eso requeriría que busquemos siempre las oportunidades para mejorar aquello que estamos haciendo frente a ellos. Y qué mejor que con los intereses que tienen los estudiantes. Todos los estudiantes les gustaría que su profesor o profesora le desarrollara habilidades para lo que se viene, para ser un ciudadano digital, para disminuir las brechas que hay en los entornos educativos, y que qué mejor que el profesor, que es agente de cambio para lograrlo. Entonces creo que esa pudiera ser mi conclusión. Pues muchísimas gracias a todos, maestro Juan Benito, maestro Juan José, maestro Luis Gilberto. Sin duda, de manera personal, el día de hoy me voy con muchos conocimientos, me voy con la tarea de continuar analizando y reflexionando sobre mi práctica educativa, sobre lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr y con qué elementos cuento y cuáles no he desarrollado todavía, cuáles no conozco todavía. Que bueno, también tengo esa tarea porque es parte fundamental de mi formación. Y quisiera recuperar algunas frases, algunas palabras que cada uno de ustedes fue mencionando a lo largo de este conversatorio. Principalmente, bueno, redefinir, resignificar,
esto del aprendizaje situado, que tengamos un pensamiento innovador, construir redes de aprendizaje y que vayamos creando y consolidando estas nuevas necesidades y atendiendo estas nuevas necesidades que tienen estos ciudadanos digitales, como bien decía el maestro Luis Gilberto, ahora en el mundo en el cual nos desenvolvemos y desarrollamos. Y que poco a poco vayamos también abriendo nuestro abanico de posibilidades y de conocimientos, y que precisamente nos demos esa tarea y nos demos esa oportunidad de ver las cosas con ojos distintos y de manera diferente. Así es que pues muchísimas gracias, no me queda más que agradecerles su tiempo, su participación, sus conocimientos, y yo espero que podamos coincidir en otros proyectos más de este programa de formación continua, que a través de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, pues están abriendo, y que vayamos avanzando. Quiero agradecerles por formar parte de este proyecto, por permitirme dar sus conocimientos a través de esta plataforma, a través de esta pantalla, a quienes están interesados en los temas educativos. Así es que pues muchísimas gracias, espero poder coincidir en otro momento y en otro espacio académico y educativo como este. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, María. Muy bien. Muchas gracias. Maestra. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. A quienes nos transmitieron en vivo, pues muchísimas gracias. Esperamos que esta sea una semillita que vaya teniendo frutos en un futuro no muy lejano, y pues estamos abiertos a sus dudas, a sus comentarios, a sus sugerencias que nos puedan hacer llegar para ir fortaleciendo este programa de formación continua de la BCNO. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.